Muy buenos días, tengan. El día de hoy vamos a estar hablando dentro del diseño y organización de eventos sobre diferentes temas como vamos a repasar nuevamente los tipos de buffet, que hay diferentes y se caracterizan por distintas cosas. Por ejemplo, buffet frío de quesos, pastas calientes, buffet de tortas, de panes. En este caso, en el buffet de pastas, como su nombre lo indica, vamos a servir diferentes tipos y variedades de las mismas. Y aquí podríamos ofrecer espaguetis, alfredos, carbonaras, lasañas, canelones también, que son estas pastas que utilizamos también para la lasaña, pero llevan otra forma como de taquitos, como enrollados. Esos son los canelones. Espaguetis también a la boloñesa o incluso lasañas, canelones a la boloñesa. Y en esta área, si es que vamos a servir un buffet de pastas, no olvidarnos también compensarlo con panes de ajo, queso parmesano rallado y algunas otras salsas, además de ensaladas para minorar esta parte pesada del carbohidrato de las pastas. También podemos ofrecer fettuccinis, ravioles, que tengamos diferentes y variedades y formas también a la hora de presentar este buffet de pastas. Por ejemplo, podemos encontrar aquí la salsa al pesto, que es esta combinación de aceite de oliva con hojas de albahaca, ajo, sal, pimienta y nueces. También lleva un toque también de queso parmesano. La salsa fileto, que es una salsa de tomate con ajo y salsa y aceite de oliva. Una salsa también a la putanesca, la cual se caracteriza por tener tomates, aceitunas negras y anchoas. La salsa rosa, que lleva tomate y crema, muy simple. La salsa de mar, que estará integrada por tomates, camarones, mejillones, langostinos, vino blanco. La salsa de hongos, la cual estará acompañada de manteca, mantequilla, hongos y portobelos, perejil, ajo y vino blanco. La salsa de 4 quesos que lleva crema roquefort, lleva mozzarella, lleva provolone, lleva queso fontina y mucha pimienta. Además, también tenemos este tipo de pastas secas o cortas como los tricolores, también como con lo cual también podemos hacer algunas canastitas con la masa. eh, También podemos con esta masa como que se puede usar para las empanadas. También, además, no olvidar de que cuando cozamos esta pasta, si es que vamos a cocinar nosotros, vamos a tener ayuda de alguien más, después de que es servida, debe de pasar a una parte fría o agua fría con hielo, sobre todo para que quede al dente. En cuestión de el buffet de quesos, que ahora en el catering de bodas está como muy de moda, el boom, y también se ha convertido en uno de los favoritos. Entonces debemos contar con una gran variedad también de quesos, tanto nacionales como internacionales, porque, por ejemplo, para nuestra región, pues los quesos no son tan fuertes, el sabor no es tan fuerte. Y además, si el evento también se trata tan solo pues de un cóctel o de una boda incluso tipo cóctel,
contar con este tipo de buffet nos va a dar muchos puntos a nuestro favor. También estéticamente es muy atractivo, llama la atención, suele gustarnos, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más grandes y también puede ser maridado con diferentes tipos de vinos, sobre todo con una copa de vino tinto o un lambrusco, por ejemplo. Entonces, podemos encontrar este buffet en todos los caterings que son especializados en estos eventos. Y también hay algunos que se componen, algunas mesas de quesos que van desde 10 hasta 35 quesos. El buffet de ensaladas, aquí podemos montar también y usar y hacer uso de la técnica de mukimono, que no es más que hacer tallados de frutas, de verduras, para nuestras mesas de buffet de ensalada. Aquí pueden ser ensaladas dulces, ensaladas saladas, ensaladas frías o incluso si quisieras poner alguna ensalada que lleve, por ejemplo, combinar texturas, hacer camarones al tempura y agregarlos a la ensalada, también se vale. Este buffet caliente, que no es más que diferentes chafers llenos con comida que debe ser servida con una temperatura óptima, tibia. Buffet de desayuno, ¿sí? El buffet frío, que aquí en este buffet frío pueden ir también no solamente bocadillos, canapés fríos, también pueden ir postres, el buffet de postres, el buffet de panes, el buffet de emparedados o de tortas, el buffet cóctel y este buffet campestre, porque se da como en esos espacios al aire libre. Después encontramos también los menús temáticos, que también se llaman menús gastronómicos, y los cuales se caracterizan por ahondar en un tema en específico o en algún lugar geográfico en específico. Por ejemplo, los menús geográficos son aquellos como los menús por alguna celebración sobre algún evento, por ejemplo, internacional, y se pueden servir diferentes tipos de comida, de cocina, de bocadillos internacionales que identifiquen a cada país. Y también, por ejemplo, los menús de cocina mexicana. O sea, aquí ya estamos acotándolo a un área geográfica. También los menús focalizados en determinados alimentos, como los menús veganos, los menús vegetarianos, los menús libres de gluten. Después, la decoración de las mesas también debe ir acorde con el tema elegido. Posteriormente, ahora bien, estaremos hablando sobre la clasificación de los vinos. Y dentro de la clasificación de los vinos, vamos a encontrar diferentes de acuerdo por según su color, en blanco, rosado, tinto, clarete, según también por su contenido de azúcar. Y aquí entonces vamos a encontrar los secos, los semisecos, los semidulces y los dulces. Entonces, por lo regular, para hacer esta clasificación, pues vamos a seguir estos niveles de azúcar, como los secos, que van de los 1 a los 5 gramos de azúcar, los semisecos, que van de los 5 a los 15 gramos de azúcar, los dulces, que van de 30 a 100 gramos
de azúcar, y los muy dulces que llevan alrededor de 120 gramos por litro de azúcar. Y también están los muy secos, que ya nada más llevan alrededor de 1 gramo por litro de azúcar. Entonces, para los vinos espumosos existe otra nomenclatura que ahorita los vamos a ver. También está en la clasificación por el contenido de gas carbónico, ¿sí? Que se utiliza también para diferenciar entre esta parte de cuánta espuma, cuántas burbujas podemos observar en estos vinos con gas carbónico. Y entonces, si vemos que un vino tiene menor cantidad de burbujas o que son muy pequeñas, vamos a hablar de un vino entonces tranquilo. Denominamos vinos gasificados o de aguja aquellos que contienen dióxido de carbono. Y esto es lo que les proporciona al vino estas sensaciones en boca, gustativas, además también de que ayuda y favorece a resaltar los aromas. Luego también está, según la crianza del vino. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de un vino noble a partir de los 18 hasta alrededor de 24 meses. Y o vino también joven. Entonces, son estos vinos que del año que no han pasado por barrica, sino que su elaboración se realiza en otro tipo de materiales, de acero inoxidable, por ejemplo, y por regla general también son vinos que centrarán sus aromas en la gama primaria, respetando estas características varietales. Estos vinos están pensados para ser bebidos, consumidos jóvenes, y se recomienda consumirlos de 12 a 24 meses después de su elaboración. También están los clasificados como añejos, que van de los 24 meses en barrica, y que de los 24 meses en adelante puede ser también. Posteriormente está también el vino viejo también, que van de los 36, mínimamente deben pasar 36 meses también en barrica. Después está la clasificación de los vinos tintos, que estos también son clasificados por la crianza, la reserva, que son los vinos de crianza, son estos vinos que maduran durante 2 años, de los cuales mínimamente 6 deben permanecer también en barrica, a diferencia de los vinos de reserva, los cuales deben madurar de 3 años, de los cuales unos 18 meses mínimamente han de permanecer en barrica, y también 2 años de reposo en botella. Los vinos, por ejemplo, también de gran reserva, son los que necesitan mayor duración, que van alrededor de los 5 años con 18 meses en barrica, y unos 42 meses en botella
antes de salir también al mercado. También está la clasificación de vinos blancos, vinos rosados y por lo consiguiente, a su vez también se clasificarán en crianza, en reserva, en gran reserva. Y aquí están según los métodos de también de elaboración. Donde primeramente van a estar estos de maceración carbónica, que se trata de introducir al grano y trasladarlas a un recipiente, a unos depósitos, porque son muy grandes, son, híjole, como alrededor de, pues dependiendo del nivel de la barrica, también de la casa vinícola. Y entonces, aquí va a depender de cuánto dióxido carbónico van a agregarle también. Posteriormente estaríamos hablando de una vendimia tardía, que esta vendimia tardía es un término que se le aplica a los vinos elaborados a partir de estas uvas secadas en la vid durante más tiempo de lo habitual. Entonces, vendimia tardía suele ser una indicación de que un vino dulce, puede ser un vino dulce como para postre, como los Riesling. Las uvas también de cosecha tardía suelen ser similares a las uvas de pasa, por eso también su concentración en cuanto a al nivel de azúcar que contienen estas uvas. Entonces, los vinos que son tardos o con cosecha tardía también son los que se tiene mayor cantidad de azúcar y que las uvas con las cuales se hacen estos vinos van variando. Sin embargo, suelen ser de cepas blancas, entonces pocos son los que se hacen y su producción es mucho menor porque el rendimiento disminuye al dejar la cepa madurar más de lo debido. En estos vinos encontramos aromas como de flores blancas, de cera, de nueces y demás. Desde las uvas pueden ser vinos más dulces que llegan a grados de alcohol entre los 12 y los 14 y el 14% por litro. Entonces su grado de azúcar se suele quedar entre los 70 y los 80 gramos por litro de manera natural. Y el maridaje puede ser los quesos azules para bajar la intensidad también del queso azul y el paté puede ser también un buen acompañante para estos vinos. ¿Cómo diferenciarlos? Entonces, las botellas suelen ser más pequeñas y delgadas. En la etiqueta también debe de venir marcado como vino tardo o vino tardío. Y después tenemos esta vendimia que se le llama seleccionada, que es aquella vendimia en la cual han tenido mayor, mayor precaución a la hora de estar cultivando estas uvas. Y también tenemos estos vinos especiales que son aquellos los cuales en la vendimia o la recolección de estas uvas generalmente servirán para
la producción de estos vinos, pero también tienen que tener en cuenta para hacer estos vinos especiales las condiciones climáticas, por ejemplo, la altitud, la uva debe madurar más tarde, la zona de producción, las uvas de las viñas expuestas también a, si es, por ejemplo, el hemisferio norte, el hemisferio sur, el tipo de uva, por supuesto, como les decía, el tipo de vino que también se quiera obtener, determinando también por la mayor o menor presencia de algunos componentes como el azúcar, el grado alcohólico, la fermentación, si va a ser en barrica o no, si va a ser en barrica de algún tipo de madera o si va a ser en recipientes de acero inoxidable. Entonces, la uva debe de estar seca en el momento en que se recolecta y se recomienda que se realice la vendimia nocturna y que de esta manera también a la hora de recogerlo se realice a bajas temperaturas para que impedir la fermentación de las uvas. Ahora bien, los tipos de vino tinto se clasifican de acuerdo a diferentes tipos de uvas. En este caso, tenemos esta uva que es tempranillo y también se le llama vino tinto tempranillo o vino o uva o vino tinto de uva tempranillo. Entonces, ¿qué es este vino? Entonces es aquel vino que está elaborado con esta variedad y según algunos criterios de la Unión Europea, estaríamos hablando de vinos que contengan en su ensamblaje al menos un 85% de esta variedad de uva. Claro, se podría complementar con otra variedad, pero en su contenido debe tener al menos 85%. Este tipo de uva es un híbrido, es surgido de la combinación de la variedad de albillo mayor, se llama, y una variedad tinta que es originaria de un lugar que se llama también Aragón, en Europa. Entonces, prácticamente extinta el día de hoy. Y el nombre de tempranillo, entonces, le viene dado por su corto ciclo de maduración en comparación al resto de las variedades, ya que suele cultivarse en lugares que son muy fríos y con el final de estos últimos fríos ya casi en primavera y terminar antes de las primeras heladas también otoñales. Entonces, la tempranillo, la uva, es de las uvas más importantes para los viticultores, tanto españoles como mexicanos, que manejan o que trabajan con esta uva y también siendo la primera en volumen de cultivos. Alguna de las cualidades que tiene esta uva es que puede cultivarse en diferentes tipos de suelos y climas. Sin embargo, la elección también de los mismos y la experiencia de las bodegas durante estos procesos de vinificación van a condicionar que de manera fundamental la calidad de este vino estén adecuadas y que para dar lo mejor de sí, pues estos viñedos con estas uvas tempranillo necesitan también una combinación con el sol, largas exposiciones al sol durante el día y temperaturas frías también durante la noche. Además, también la variedad es muy sensible al exceso del agua y a diferentes tipos de hongos. Luego tenemos a esta uva, que es la uva Merlot, y es una uva de origen bordelés, de Burdeos,
y se encuentra en Francia. Entonces se empezó a incorporar a partir del siglo, más o menos del siglo XIX. Es una típica cepa francesa y está detrás de la Cabernet Sauvignon. Es la segunda uva más plantada en el mundo. Además que especialmente relevantes son las 266,000 hectáreas plantadas en el mundo con estadísticas fechas del 2015. Entonces, para entonces quizá existan un poco más, sean mayores. Luego tenemos esta uva también muy conocida, que se llama uva Pinot Noir, la cual también es una variedad de uva de origen francés. Esta es de Borgoña y es una de las uvas más elegantes e internacionales a nivel mundial porque se encuentran en países como Francia, Alemania, diferentes zonas de California, de Chile, de Australia, y también esta uva se utiliza para mezclar o elaborar champañas y también para elaborar vinos de ese lugar. Y estos son de los más caros o exclusivos también en el mundo. Hay marcas con esta uva Pinot Noir. También tenemos a esta uva que se llama uva Syrah. Y entonces esta uva también puede combinarse bien con vegetales, para los que no comen, por ejemplo, carne. Y el sabor es un sabor parecido a las grosellas, a las zarzamoras, a las ciruelas. Y también tiene toques, puede dar estos toques frutales. Proviene, por ejemplo, de la región de una región también francesa. Y tras un largo periodo de incertidumbre sobre la procedencia de esta uva, entonces le hicieron un análisis de ADN y arrojó que efectivamente ese era su origen, que provenía de dos tipos de uvas que estaban en Francia y que nunca se habían popularizado a nivel mundial, que estamos hablando de Mondius Blanchet y Dureza. Entonces, hasta, por un lado, el origen de la uva Syrah se atribuía justamente a mucho tiempo, se atribuyó al oriente, hasta que se le hicieron estas pruebas y coincidía con el nombre de una antigüedad, de una antigua ciudad persa. Por otro lado, también existen versiones que mencionan hacen énfasis en su procedencia y también del origen de su nombre a la ciudad, a una de las ciudades de Sicilia, y según las legiones romanas también transportaban esta uva como alimentos. ¿Cómo es de importante saber la historia también de este tipo de uvas para que podamos entender el contexto y después que incluso hacer un buen maridaje a partir de los conocimientos también teóricos que tengamos acerca de las uvas, de estos tipos de vinos, de la clasificación? También tenemos esta uva que se llama Zinfandel y es una variedad también de uva tinta. Además que
California es la cuna, digamos, de esta variedad de uva. También esta variedad es conocida por producir varios grandes racimos con muchos frutitos de uvas y su piel es muy fina. Entonces, la compacidad de los racimos la hace vulnerable también a ciertas enfermedades y suele también entrar en una podredumbre. También tienden a madurar de forma dispareja. Esa es una de las desventajas, digamos, que tienen estas uvas, no en boca, sino a la hora de la producción. Entonces, esta variedad de Zinfandel se utiliza para elaborar tanto vinos varietales como vinos de mezcla, ¿sí? Y también se lo utiliza para elaborar vinos de diversos estilos como los tintos, como estamos viendo ahora, los rosados, comúnmente llamados Zinfandel, blancos, también vinos de postre y vinos también fortificados. También está esta que es la Cabernet Sauvignon y es de las más conocidas a nivel mundial también. Entonces, anteriormente en el siglo XVII, en el suroeste de Francia, fue cuando surgió esta uva. Y la nueva cepa, después de todas las transformaciones y algunas enfermedades de las cuales tuvo que salir triunfante, se volvió resistente, ¿sí? A la humedad y también a los ataques de insectos. La variedad da bajos rendimientos y se puede cultivar, se puede observar desde la isla sur, por ejemplo, de Nueva Zelanda, y también aquí en México también se dan algunos tipos de Cabernet Sauvignon. En boca su sabor es también como un poco ahumada, con toques maderables. También es un toque como de cedro y de café, por ejemplo, también de tabaco. También en los climas, los que son cultivados en climas fríos tienen este sabor de menta, de pimiento verde, de cedro, de cereza negra. En climas cálidos pueden obtener ese sabor. Mermelada de grosella también mencionan. Y puede estar también como mezcla para dar resultado a otros tipos de vinos. Dentro de los estados productores de vino en México, encontramos a Baja California Norte, Baja California Sur. Hay casas de vino, sobre todo en la parte de Ensenada, en la región de Valle de Guadalupe, en la región de La Laguna, de Durango, de Sonora, de Chihuahua. Aquí está es una de las más representativas de México, que es esta Casa Madero, que se encuentra en Parras, Coahuila. En Querétaro también tenemos otras casas de vinos, y de las cuales van a ustedes a desarrollar también en la exposición más adelante. Y bueno, ahora la carta de vinos es de gran importancia porque también tiene que ver con la manera en cómo vamos a maridar la comida, lo que se vaya a servir en el evento. Y sí, también nos dedicamos a este rubro, o si somos clientes, tener una idea de cómo poder también coordinar, combinar y maridar
los diferentes tipos de vinos con los diferentes tipos de alimentos. Entonces, la importancia de la carta de vinos, pues es un listado donde se va a recoger toda la oferta de las bebidas que se van a ofrecer en este establecimiento. Y además, de igual forma que la carta de la comida, la tarjeta de visita y de la bodega que el restaurante ofrece al cliente, cuál es su proveedor de vinos, ¿verdad? O qué casa vinícola está usando. Su diseño y la selección también de estos vinos forman parte de esta carta de vinos. Además, son funciones del sommelier, de la persona también responsable de esta área. Y también la ubicación del restaurante o del lugar del salón, si está ubicado en zonas productoras de vino, la selección de vinos de la propia zona debe ser también amplia. Y ha de contener también la carta de vinos algunos consejos, que sería contener la variedad de los vinos, ¿sí? De distintas tipologías, orígenes, la selección también de los vinos que se ha de realizar, teniendo en cuenta la oferta gastronómica, para que sea también atractiva. Ha de reflejar también esta parte de qué aspiraciones tiene el establecimiento, y también la inclusión de una selección de vinos selectos y de prestigio también van a dar categoría de alguna manera al establecimiento. Entonces sirve para vender aquello que el profesional o el dueño considere oportuno. Es importante también que la carta de vino sea fácilmente reemplazable para que a la hora de introducir cambios en los cuales se puedan añadir o poner nuevos vinos no sea complicada. Y los vinos se deben estar rotando, y su rotación también facilita, entre otras cosas y técnicas también, mediante ofertas y la venta también de vinos por copeo, por copas. Entonces, los vinos se deben presentar al menos con los siguientes datos, ¿sí? La zona de producción, el nombre del vino y de la bodega, el tipo de vino, las variedades, el precio por copa, el precio por botella, qué tipo de vino es, si blancos, rosados. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? Que los están dividiendo por variados, también por blancos. Bueno, en este caso también mencionan licores. Y blancos, también rosados. También sí el tipo de cavas, brut, semiseco, eso se refiere a la terminología sobre el contenido de qué tanta azúcar tiene el vino. Y también están el champán, ¿sí? Ya sea por copa o por botella. Aquí está en dólares. Y también por zonas de producción se pueden clasificar si son vinos blancos, rosados, tintos, nacionales, internacionales, vinos espumosos, vinos de postre, vinos extranjeros, también podría ser otra clasificación. Entonces, dentro de cada apartado, los vinos se pueden colocar del más joven al más envejecido, o también por el valor de las añadas, o bien optar por una carta en la que se organicen los vinos por cepa de origen, por orden alfabético, por precios, y manteniendo siempre la subdivisión inicial de los diferentes tipos de vinos, ¿sí? Espumosos, blancos, rosados y tintos.
Entonces, las aguas y los licores se colocan en el lugar distinto de la carta aparte para que el cliente sepa también de que existen, de que los tienen en consideración también a estos licores y conozcan el precio y el de los también de los combinados. Entonces, estas son algunos de los consejos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una carta de vinos. Cualquier duda, aclaración, comentario, estoy a sus órdenes en el correo electrónico y en la plataforma de la UNIS y también vía WhatsApp.